Suscríbete a la Panterita. A lo grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sea americana. Carga Grid 95 de Petrobras, la nafta completa. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancams, sentí la diferencia. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del Deporte Rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal, Arturo? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. Ahí está Rodrigo. Sí. ¿Y qué le dijiste a él? Ahora le doy la indicación porque estaba muy caliente por otro tema privado. Pero vamos a ventilar al aire. No. No, después. Con cosa interna, cuando torneo lo que hay el comité vamos a avisar. Lo otro, el tema de la novedad para el oyente fiel. Se soluciona el vestuario el otro. Bueno, y Gustavo Costa tiene ahí su conferencia. ¿Qué dice? Viene a ganar, dijo en un momento Gustavo Costa en la conferencia. ¿Y viene a ganar? Sí. ¿No tiene otra? Venimos a ganar ese. Sí, exactamente, por ¿No el tiene arranque que tuvo. Un punto no, si viene a ganar un golazo para terrible, va a ser difícil. ¿Tenés Gustavo Costa? ¿Y por qué lo que cargar por cargar tanto? No se te escucha, Gustavito. No, está en mute tu micrófono. No. Está en mute. Ahí nomás. No, queríamos Gustavo Costa y después tenemos... con la partida de las 19:30, no sabemos cuántas entradas vendidas, vamos a hacer sorteo para la audiencia. Así es, ¿verdad? Bolivia prepara novedades en los extremos. A Vaca, Ramallo están para ser titulares. Va a cambiar uno en la saga central y cambia uno de los volantes centrales. Son 4 las movidas confirmadas y la posibilidad de un quinto cambio. Con respecto al último partido. Con respecto al Ecuador, por supuesto. Vizcarra está para mantenerse en el arco, ahí va a jugar con 5 en el fondo. Medina, ahí hay una modificación. El que entra es Jairo Quinteros como stopper a la derecha. Como líbero Jaquín, después se mantiene, ahí una duda en realidad, Jesús Sagredo o Marcelo Suárez y Roca por izquierda. Después en el medio, Dani Bejarano junto a Villarroel, ahí hay otro cambio. Vaca por fuera, Ramallo por izquierda y Moreno Martins. Será el 9 de Gustavo Costas para jugar ante Paraguay. 5-4-1 en principio, o sea, viene en modo defensivo, lógicamente a jugar de contragolpe, es lo que quiere apostar. Aunque ese Vaca es más ofensivo que defensivo. Sí. O sea que los extremos en realidad son más ofensivos que defensivos. Sí, no, o sea, parece un esquema defensivo, pero no es tan defensivo el que propone Costas. Sí, porque en un momento puede ser hasta línea de 3 normal. Claro, exacto, y con los dos afuera que vayan y suban. Y ahí cambia el panorama. Si miramos la imagen del último partido ante Bolivia, así nos hacen los goles. Nosotros vamos en búsqueda de los goles y ellos de contragolpe nos hacen los goles. Y esta clase de partido es así, niño, tenés que tener mucho cuidado porque es cuando más atacás, mejor tenés que estar defendiendo. Porque muchos se van con la pelota mirando hacia el ataque y se olvidan del que tienen que marcar, que es el jugador. Porque una pelota larga, un contragolpe, te agarra mal parado. No concretás, por allí generás, pero no haces el gol. Claro. Y allí ese retorno es donde así te puede mismo estar costando. Por eso es la famosa marcando en ataque. Eso va a ser clave en el partido.
estar marcando siempre cuando uno está atacando. Y de ese tipo de partidos en Asunción vamos a tener varios, porque tenemos Claro. que salir a atacar, Por supuesto. y es donde tenemos que estar siempre bien parados. Sobre todo contra los de equipos retorno. que son, digamos, de medio hacia abajo. Claro. Que tienen que ellos venir a defenderse y te van a jugar de contra. Ahora, cuando juegan con los equipos más grandes, por ahí lo que van a proponer son esos, Sí. y vos tenés que hacer lo otro. Bloquearte bien y salirle de contra. Del lado de Paraguay, la confirmación de Campuzano era lo último Campuzano. que nos quedaba, y anoche nos enterábamos, de hecho, antes de la práctica, ya que iba a jugar Campuzano. Y de Adam. Finalmente él será el Adam también en jugador. ataque, que en algún momento hubo alguna duda si ingresaba o no otro punto, pero es Adam, el 9. Adam Vareiro, exactamente. Alejandro Cabo, en línea, el periodista que está siguiendo las actividades. ¿Cómo te va, de hoy. Alejandro? Muy buenas, Arturo, ¿qué tal? Alejandro, ¿qué temperatura tienen en La Paz? No, yo estoy en Santa Cruz y aquí la temperatura está caliente, como va a estar el partido de esta noche. Ah, correcto. Santa Cruz tiene prácticamente nuestra temperatura. Acá andamos por los 34, 35 Sí. grados ahora. Parecido andamos, Arturo. Hasta ahora se mantiene bajo el cielo más puro de América cuando uno va a Santa Cruz. Sí, se mantiene, es el cielo más puro de América. Así cuando visitamos Santa Cruz te decía, estás en la tierra, bajo el cielo más puro de América, decían en Santa Cruz. En Santa Cruz. Ese es el mensaje de la ciudad y no le mienten, es la verdad. Bajo el cielo más puro de América, dicen los cruceños. Bueno, Exacto. después, contanos el ambiente que se tiene, cómo está. Ayer habló Gustavo Costas, Alejandro. Sí, ayer habló Gustavo Costas después de la última práctica del equipo antes de enfrentar a la Albirroja en el día de hoy. El técnico está confiado en poder tratar de sacar algo positivo, aún siendo consciente de que es un partido muy complejo, ya que Bolivia tiene en estadística números difíciles siempre que ha visitado a Paraguay, pero bueno, confían en este caso quizás poder repetir al menos las buenas sensaciones que tuvo el equipo en la última visita, que arrancaron un empate. Y por otro lado, pues va a haber cambios en el 11. Se esperan 3-4 cambios respecto al último encuentro ante Ecuador y también yo creo, esto es una opinión personal, que juegan también con las urgencias que tiene la propia selección paraguaya, que hasta ahora tampoco ha podido ganar en estas eliminatorias. Un segundo, te dejo con Víctor Villado. Sí, Alejandro, queríamos saber cuál es la probable formación que manejan. Bueno, pues sería Vizcarra en el arco, una línea de 3 con Cuellar, Luis Aquín, José Sagredo. Como carrileros estarían Diego Medina y también Carlos Roca. En mitad de cancha Dani Bejarano, estaría también en este caso Moisés Villarroel, y después estarían aquí las novedades. Aparte la de Dani Bejarano, un jugador que milita en Chipre, en la Liga Chipriota. En la parte de arriba estaría Henry Vaca, que hizo un gran segundo tiempo ante Ecuador, y también Rodrigo Ramallo, un futbolista que fue el encargado de anotar el tanto de Bolivia ante Ecuador, y en punta Marcelo Martins, al que ya conocen por su paso por Cerro Porteño y que fue el último goleador de las eliminatorias. Alejandro, aquí hablábamos con los compañeros de que aparentemente es un esquema algo defensivo, pero en realidad, a modo de aclarar, Vaca y Ramallo son más de ataque, ¿verdad? O sea, los extremos ahí en mitad de cancha serían como para contragolpear con velocidad, más o menos interpretando la idea de Costas, ¿verdad? Sí, lo que pasa que, bueno, en este caso, por lo que se pudo ver en los entrenamientos, lo que plantea Costas en este caso es mantener un esquema defensivo cuando le toque replegarse, un 5-4-1, y ya cuando pase en transiciones ofensivas intentar posicionarse con un 3-4-3 para poder intentar, con la velocidad de algunos de los hombres que está situando en el 11, no sorprender a la defensa de Paraguay. Te quiero preguntar por Moreno Martins. Si bien es cierto, no está ahí en Bolivia ahora, pero ¿cómo le hacen el seguimiento permanente? ¿Ustedes qué reporte tienen actualmente de su nivel en Ecuador, o lo que van enterándose de su actividad en Independiente del Valle? Bueno, pues ha ido perdiendo protagonismo en el equipo desde que llegó. Si bien es cierto que es considerado, pero no es titular indiscutible, ni mucho menos, al final Marcelo Moreno Martins es un jugador con muchísima jerarquía. La selección boliviana es la principal referencia en ataque, y siempre que ha tenido algunas expectativas difíciles el equipo, normalmente él no tiene problema en asumir el liderazgo. Quizás con el esquema que plantea hoy
Gustavo Costas, lo que está tratando es que se le puedan surtir más balones al 9, una vez que en los últimos partidos sí que es verdad que no le llegaron muchas pelotas arriba, y al final, por el estilo de juego que tiene Marcelo, se alimenta sobre todo de este tipo de pases, ¿no? De recibir centros para poder rematar como un buen 9, como las características que siempre ha mostrado, y yo creo que también va un poco por ahí los cambios en el onceno, tener gente que desde los extremos le pueda aportar y enriquecer con balones. Germán. Alejandro, buenas tardes. Quería preguntarte, ustedes ahí desde Bolivia, ¿qué es lo que le temen a la selección albirroja, a Paraguay, aparte de su localía? Viendo que el presente no es tan bueno a nivel de juego y de puntajes, pero sin embargo se ve que le tienen un respeto a Paraguay, pero ¿a qué es lo que más le temen hoy a esta selección de Paraguay? Bueno, yo creo que sobre todo se va a tener muy en cuenta, en este caso, la velocidad que tienen hombres como Sosa y Almirón. Obviamente todos los reflectores se van con Almirón, porque bueno, es un hombre de Premier League, de experiencia internacional contrastada y sobre el que va a haber vigilancias importantes, pero a mí, y esto lo digo a nivel personal, me está impresionando mucho cómo está yendo la temporada para Sosa, para el jugador de Talleres. Creo que la velocidad que tiene Sosa, y solo hay que irse al partido contra Perú, al que enloqueció a Advíncula, que terminó expulsado, y además, si bien es cierto que no se consiguió arrancar una victoria, fue lo más destacado, al menos en la primera parte, y creo que ese es el gran temor en este caso, la velocidad de los hombres que tiene Paraguay en la zona de vanguardia, y obviamente que se sabe que la selección paraguaya siempre es un equipo muy competitivo, muy fuerte, y al que no le puedes dejar en ningún momento ni un solo hueco porque lo van a aprovechar. Exacto. Alejandro, y con el tema del técnico, de Costas, este partido ¿le puede marcar un antes y un después? O sea, si gana, perfecto, pero si no llega a ganar, ¿qué pasaría con él? ¿O no pasa nada? A ver, como todo resultado negativo siempre pasa consecuencias, y en caso de perder Bolivia se situaría en una situación clasificatoria muy delicada. Serían 4 partidos seguidos sin sumar, con 0 puntos y estancándose en la parte de abajo de la clasificación. Yo no creo que vaya a suponer el cese inmediato en el caso de que el entrenador no consiga arrancar una victoria con su equipo en el día de hoy. No creo. Entiendo más que quizás si hubiese una destitución sería después de lo que ocurra en la siguiente fecha de noviembre, pero me parece que sería ahora prematuro, porque además el entrenador tiene un contrato que es de larga duración en este sentido, está vinculado a las eliminatorias y habría que hacer un desembolso económico en caso de querer rescindirlo, y hoy por hoy tampoco es que el fútbol boliviano a nivel federativo esté contando con una bonanza económica como para quizás afrontar esa decisión. Claro, sí, pero bueno, aparte de la rescisión de contrato que podría hacer del lado de la federación, también puede pasar de que él mismo renuncie porque se dé cuenta que no le encuentra la vuelta. Entonces, en caso... Yo veo no sé, esto es opinión, no es información. Yo veo complicado que el entrenador se haga a un lado, porque siempre ha mostrado que es un técnico muy competitivo, y después de este partido, aunque cayese derrotado Bolivia, al final todavía quedan muchas fechas de eliminatorias. Y también desde mi punto de vista, Bolivia es un equipo que en los últimos años no es que haya estado cerca de ir al Mundial, por lo que pedir exigencias a una selección que no parte entre los favoritos para clasificar, y que por otro lado a nivel organizativo el fútbol boliviano tiene muchas carencias como para exigir que sí o sí haya que ir al Mundial, yo entiendo que el cuerpo técnico no tendrá por qué asumir esa responsabilidad cuando son problemas que vienen desde hace décadas. Alejandro, entonces, por lo que entendemos que un empate hoy para Bolivia sería algo importantísimo de visitante. Sí, un empate sería tomado como un punto de inflexión. Pasó con Farías en las últimas eliminatorias. De hecho, correcto, estaba el venezolano en ese momento muy cuestionado. Además, en ese momento justo había entrado la dirigencia actual tras el fallecimiento del presidente César Salinas, y no dejaba de ser el entrenador de otro ente federativo, y en ese caso había ya incluso nombres que se asociaban al banquillo de la selección boliviana, pero el punto que consiguió ante Paraguay esa selección boliviana en 2020 supuso que Farías pudiese mantenerse en el cargo, y a partir de ahí inició una levantada a Bolivia que al menos le tuvo con opciones matemáticas hasta creo que
3-4 fechas antes de que terminase el proceso de eliminatorias. Así que sí que creo que un punto sería tomado como algo muy positivo. Muy bien, Alejandro, te agradece Germán Cafa aquí de Fútbol a lo Grande con todos los compañeros y bueno, hasta la próxima. No, el placer es mío, como siempre, un gusto poder participar en el programa más escuchado de Paraguay y bueno, que gane el mejor, ¿no? En este caso, por el cariño que también se tiene a la albirroja y a todos vosotros, lo ideal sería que los dos pudiesen sumar 3 puntos, pero no es posible, así que gane el mejor. Abrazo grande. Alejandro Cabo, periodista español radicado en Bolivia. Un partido difícil, como todos, un partido que tenemos que ser inteligentes para jugarlo. No, vamos a tratar de ser como fuimos el otro día, de ser un mediocampo intenso, tratar de no dejarle la pelota para que la manejen ellos. Bueno, la verdad es una alegría que hayan llegado y llegaron bien a pesar de las horas que le pusieron. Estamos bien, los chicos están muy bien, estábamos con la bronca del partido que se nos escapa el otro día, como lo hablábamos el otro día, que hasta el empate era injusto, pero estamos bien y sabemos, como le dije a los chicos, demostramos contra Ecuador una selección muy poderosa, y la manejamos el partido, fuimos muy intensos y bueno, ese es el camino. Estamos con la misma ilusión de siempre, poder, el otro día no pudimos, por eso decía hoy a los chicos, tenemos que dar un poquito más. Hasta poder lograr los resultados favorables. Ojalá mañana podamos hacer un gran partido y poder sumar de a 3. A mí me ilusiona mucho, me ilusiona de poder encontrar el juego, encontrar a los chicos también. El otro día volvimos a demostrar esa intensidad con la que veníamos trabajando antes de las eliminatorias y ojalá podamos lograrlo. Ojalá podamos lograr mañana una victoria que importante y poder empezar que los chicos empiecen a creer. Sí, los dos estamos ahí abajo y es un partido importante para los dos, como todo, ¿no es cierto? Y difícil para los dos también, porque todos los partidos de eliminatorias son muy, muy difíciles, la eliminatoria sudamericana es muy difícil. Y vamos a hacer, como decía antes, ser intenso, tratar de no dejarle la pelota, de tratar de presionarlo lo más alto posible, como se jugó contra Ecuador. Tenemos que repetir un partido como el de Ecuador. Gustavo Costas, el técnico de la selección boliviana. Así es, y repasando lo que nos decía también y nos confirmaba Alejandro Cabo, efectivamente es el equipo que manejábamos, con 3 o 4 variantes. Las dos novedades principales, la presencia de Henry Vaca y Rodrigo Ramallo, que en la teoría le van a dar un toque de velocidad por los costados. Claro, un equipo que no va a ser tan defensivo y sí va a ser gran contragolpeador. Sí, exactamente. Veremos después si Paraguay lo deja. Exactamente, sí. Porque si Paraguay es dominante no debería dar el mínimo resquicio a que contragolpee el equipo rival. Ya es cuestión de ver después cómo se acomoda el partido y por sobre todo qué versión paraguaya vemos. Yo siempre digo, si vos haces un gran partido y te sales lo que planeaste, no importa el rival. Entonces a eso tiene que ir Paraguay. Hacerlo planificado, hacer un gran partido y que el rival pase desapercibido. Sí, lo que sí queda claro por lo que nos decía el colega y por lo que uno recoge en medios bolivianos es que para ellos el empate es un buen resultado. Claro. Vienen a buscar en la medida de las posibilidades la victoria, pero salir al menos sumando de aquí para ellos sería un buen inicio. Empate, un buen resultado. Sí. Claro. Estamos, Dani, pues, estamos con Fernando Villagua. ¿Cómo te va, Fernando? Arturo, ¿cómo te va? Un saludo a todo el equipo, muchas gracias por la comunicación. Fernando, ¿cuál es el reporte actual de venta de entradas? ¿Qué número tenemos actualmente? Tenemos un número de 21.000 entradas ya de aforo asegurado. Estamos ya en las últimas horas, por así decirlo, de comprar entradas. Las entradas estamos vendiendo ya vía Red UTS en su página web y también en todos los puntos de venta digital de la red UTS. Lastimosamente ya aquí en el Defensor del Chaco no estamos vendiendo físicamente por una reglamentación de FIFA, así que por el día de hoy hasta el horario del partido vamos a estar vendiendo de manera digital. Fernando, y por experiencias anteriores, más o menos ¿a qué número calculás que llegaríamos? 30. Y estamos nosotros ya con el número que llegamos hoy, 21.000 aproximadamente.
estamos esperando llegar por lo menos 25.000 personas, así que ese sería también un buen número interesante para nosotros. Sí, finalmente sería un número, por lo menos, como decías, interesante. No se va a jugar a estadio lleno, de hecho presumíamos eso, pero 25.000 personas ya es un buen marco. Sobre las instrucciones de seguridad, compartí hace un rato APF y siempre es importante mencionarlo una vez más. El sector exclusivo, incluso de tránsito para los bolivianos, es preferencia de, o sea, el público con camisetas paraguayas no puede pasar hacia ahí, tendría que buscar el acceso más cercano a su tribuna como para poder ingresar. Exactamente, el único acceso para el sector visitante serían las preferencias para acceder a las preferencias hay un sector luego exclusivo para justamente evitar el cruce, digamos, entre hinchadas, entre parcialidades. De todas maneras, igual está bastante bien señalizado todos los accesos y también estamos tomando las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de inconveniente que pueda llegar a ocurrir. No estamos esperando que pase eso, pero siempre las medidas de seguridad hay que tomarlas con precaución. Y sobre público boliviano, lo último, ¿se tiene algo que se haya vendido para visitantes? Sí, tenemos un reporte. A ver, nosotros por gentileza entre selecciones siempre, en todos los operativos siempre hay una cantidad mínima que se le entrega a la parcialidad visitante. En este caso a Bolivia le entregamos 200 entradas para su sector y hubo un movimiento aproximadamente, realmente poco movimiento hubo en el sector visitante. Nosotros estamos esperando una cantidad máxima de 250 hinchas visitantes. Bueno, 700.000 en la entrada, ¿verdad? El sector de 700.000, el sector de preferencias el costo de las entradas es 700.000 guaraníes. También, agarrándome un poquito de tu pregunta, Arturo, voy a mencionar nuevamente los precios de las entradas para que la gente tenga en cuenta y la información fresca. Graderías norte y sur, 50.000 guaraníes, plateas 100.000 guaraníes, preferencias A, B y D, 200.000 guaraníes, preferencia C, que es la preferencia central, 250.000 guaraníes, las sectores de Smith Roja, 300.000 guaraníes, y las preferencias E, que es la preferencia visitante, 700.000 guaraníes, perdón. Cabe destacar de todas maneras de que en los sectores de preferencia y sectores de Smith Roja, las entradas son completamente numeradas, las butacas son completamente numeradas, y para los sectores de plateas y graderías norte y sur, niños menores de 12 años no abonan entrada. Eso quiere decir que pueden venir los chicos acompañando a sus padres, mostrando evidentemente su documento de identidad para poder acceder. Ocurre que Fernando, como viene Bolivia sin nada, porque él viene mal, y Paraguay entusiasma media es mi concepto hoy, pero si vamos a ir a los bolivianos es 700.000 guaraníes por entrada, más como viene. Yo creo que esa es la razón. ¿Y cuánto vendieron? ¿100 entradas? Se vendieron aproximadamente 50 entradas. No, por eso, muy sincero lo tuyo, muy sincero. Gracias, Fernando, muy amable. Estamos a la orden, muchas gracias. Fernando Villagua. 50 entradas los bolivianos por hoy, hasta ahora. Sí. Yo hice 100, sí. 50 entradas. Viene con derrota, 0 puntos, prácticamente $100. Sí, es muy difícil. No tiene entusiasmo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopesupe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. 11.53. En Shell, por cargas desde 50.000 guaraníes, participás del sorteo de un viaje para alentar al Albirroja en Chile. Carga tus datos y subí la foto de tu factura en shell.com.py/albirroja. Con B-Power doble cupón. Porque en Shell y la Albirroja volveremos. El partido Uruguay-Brasil va a ser terrible. Terrible sí. Va a ser. Y Uruguay, para mí, le gana a Brasil. ¿Qué dijo un disparate? No. Para mí hoy este Uruguay y este Brasil está... A ver, el presente de este Brasil le hace acercar a Uruguay la chance de ganar. Quizá con otro Brasil no, pero este Brasil, a nosotros, Uruguay les puede ganar. Para Paraguay, otro mejor que gane Brasil. Claro, sí. Es evidente, pero yo creo que Uruguay le va a pelea, guerra. Sí. El Brasil que viene con limitaciones y Uruguay está bien para darle con todo. Sí. Sí, va a ser un lindo partido renovado, porque tiene también ya caras nuevas. Que Uruguay para mí no pierde. Para mí no pierde. O gana o empata, pero no pierde, porque en Europa. le va complicado a Brasil.
Le va a complicar. Igual, de todos modos, pienso que mirando cualquiera de los dos resultados, yo por lo menos creo que Uruguay también va a clasificar. Brasil, Uruguay son... Sí. Pienso yo que no podemos nosotros compararnos con Uruguay. De Ecuador, de Uruguay, que se meten sí o sí. O sea, hoy es un resultado, pase lo que pase, creo que no tendría influencia. Sí, por ejemplo, para nosotros, Chile, Venezuela, el caso de que en lo posible Perú no sume ante Argentina. Y que Ecuador le gane a Colombia, para que Ecuador se corte, porque después Colombia va a competir con Paraguay. Ecuador es más candidato a llegar al Mundial para abajo a Colombia con y que no sume Perú, por ejemplo. Eso así mismo. Niño, el tema 12 de octubre, perdón por mezclar. Qué triste. Está diciendo Radio 1 Carlos Pettengill. Sí, porque los actuales directivos se borraron todos. Sí. Expresidente del 12 de octubre. Entró muchísimo dinero en el club, dice la colega, emisora colega. En el multo de 4 o 5 años, no se sabe qué pasó con él, sino Copa Sudamericana, sponsor. Silmao no se pagó los jugadores. Acá va a haber acusaciones por todas partes. Inclusive declaró que él tiene la noticia que FIFA por amaño le sancionaría también al 12 de octubre. Eso declaró recién. Carlos Pettengill. Que es algo que se habla mucho en el corrillo del fútbol. 3 equipos. 2 que estaban en intermedia y 1 que estaba en la primera B, que serían sancionados por tema amaño de FIFA. Es algo que se escucha en los corrillos, que hoy ya de la boca del propio Pettengill se conoce lo de 12, y hay otros 2 clubes también que anda sonando bastante fuerte. ¿Se borraron todos los dirigentes? Los dirigentes oficialmente se borraron. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Terrible lo de 12 de octubre. Gracias a la última categoría. Sí. Y los jugadores, ¿quiénes le demandaron más? A mí me queda la duda, ¿cómo quedan? ¿En qué momento van a cobrar? ¿O es remate ya del inmueble? ¿O cómo el jugador va? No está el doctor Prono. Él te va a decir. Gerardo Acosta. Sí, él sabe. Gerardo Acosta, doctor Prono. Perdón, me clamo, juega la selección, es cierto, pero la noticia con el 12 es muy fuerte. Y acordate cuando apareció el 12 en primera, todo lo que significó. Copa Libertadores, Libertadores. La mano de Verón, de Gareiro, varios jugadores más. Olvídate. Cabañas mismo en su momento. Olvídate el calor en Universo Electrodomésticos por este mes. Aire Split Tokio 12.000 BTU en cuota 224.000 guaraníes. Tu primera cuota con tu aguinaldo. Comprar 021-238-6.600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Sí, dijo Oscar Ullón, dijo lo de Neymar. Neymar, lo que vos dijiste, ¿verdad? Neymar. Sí, el sábado, el domingo de noche dijo al mediodía, Neymar no quería jugar por Cuyabá, ¿cómo es? En Cuyabá. Que le dijeron de todo, le hicieron de todo. Del presidente de la Confederación Brasileña. Ahora el Defensores del Chaco es el estadio bueno. Defensores del Chaco, nuestra fortaleza desde hace 100 años, porque nuestro sueño es volver a una Copa del Mundo. Bueno, sponsor oficial del Albirroja. 11.57. Los martes en Farmacias Catedral ahorrás con Sudameris Bank, con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Aquí la lista completa de jugadores del 12 de octubre que están con esa situación, que no cobraron en realidad. Mauro Cardoso, César Benítez, Paulo da Silva, David Mendieta, Richard Salinas, Juan Aguilar, Rubén Ríos, Ariel Núñez, Pablo Velázquez, Rodolfo Rodríguez, Osvaldo Cabral, Víctor Barrios, Junior Marabel, Juan Ojeda, Luis Ibarra, David Ramón Mendieta en este caso, Marcelo Paredes, Manenti, Ariel Schwartzman, José Montiel, Miguel Yaquet, Víctor Ayala. Y después hay otro apartado en donde se citan números más grandes. Por ejemplo, Walter Rodríguez, Jorge Núñez, el arquero Rodrigo Jiménez, Alex Garcete, Danilo Ortiz, Sebastián Doldán, Aldo Vera, Edgar Ferreira, Jorge Torito González, Bernardo Medina, luego aparece de vuelta Pablo Velázquez. En total, sumando todas las cuentas, hay un grupo de 1.713 millones de guaraníes y otro grupo de 447 millones de guaraníes. Y dice a la emisora colega Radio 1, Carlos Pettengill, y va a desaparecer como institución porque no creo que nadie asuma todas las deudas que dicen que tiene. Va a ser una reacción en cadena. Al capataz le deben muchísimo dinero. Es un pobre tipo que está todo el día ahí, dice. Qué terrible será. Y en esa lista que nombraste, Víctor, hay que tener mentalidad criminal para dejar que esto ocurra, así como esas series televisivas. No se puede llegar a esto si no es a propósito, dice Carlos Pettengill, expresidente. Y estamos con Mariano Fleitas, vicepresidente del 12. Mariano, ¿cómo te va? Muy buenos días para todos tus radioescuchas también.
Bueno, Mariano, nos hacemos eco. Bueno, primero, el tema que va a la C por parte del tribunal que lo resolvió por las deudas. 12 de octubre. Hola. Sí, realmente era una cosa que de esperar. Nosotros ya teníamos todo, estábamos esperando el momento nomás que algún castigo íbamos a recibir. Demasiado mucho, si bien es cierto. Yo le mandé una nota ahí, le contestamos al presidente del Tribunal de Justicia de cómo estábamos en la situación con los jugadores. Inclusive le manifestamos que de 37 demandas hemos liquidado este año 17 demandas. Y me dijo que me mandó hacia por su secretario que él, eso no tenía los papeles, porque nosotros entregamos en la Liga Paraguaya todos los arreglos que llegábamos con los jugadores y también el recibo de pago, o sea, su factura. Y llegamos a cubrir con 17 y sobraron una partida de lo que salieron, y le dijimos que eso íbamos a buscar mecanismos como para pagar, que primero íbamos a honrar la deuda con ellos y después meternos prácticamente en la parte deportiva, hacernos fuertes, pero lo principal para nosotros era sanear económicamente el club. Y así, pero lastimosamente que pasó, llegaron a eso y estamos castigados, ¿verdad? Pero para mí tiene fondo bien castigado porque es una deuda que se tiene con los jugadores, no pudimos cubrir todo, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, porque este año nosotros ya no pudimos, más lo de la comisión nueva que entramos, no pudimos retirar más de la APF ni un solo peso por la televisación, porque el año pasado ya se retiró todo. Entonces nos quedamos sin ni un peso, administrando moneda prácticamente, y le dimos entonces a unos gerenciadores, supuestos gerenciadores que vinieron a meternos más en problemas, y nos dejaron un clavo otra vez aparte de 200 millones y algo, lo cual estamos demandando a sus gerenciadores. Y los otros sí que procuramos administrar como estábamos, con colaboración y demás cosas, y con los pocos ingresos que tuvo el club llegamos a pagar casi 1.000 millones en nuestra deuda. Uno de ellos fue a la FIFA, que 150 y algo millones, o sea que era $50.300. Ahora, el 12 de octubre de Itagua fue a la C, y dice Carlos Petengil, y lo conocerás muy bien, que fue expresidente. Entonces puede desaparecer puede desaparecer por institución, porque no creo que nadie asuma todas las deudas que dicen que tiene. Va a ser una cadena. Hasta el capataz le debe muchísimo. Que con el ingreso del club hemos cubierto 1.000 millones de guaraníes de la deuda y no hemos aumentado ninguno. Yo pienso que el próximo año, si Dios quiere, ahora nos quedan 2.200 millones para la deuda de los jugadores, y si 1.000 millones ya cubrimos sin nada prácticamente. A lo mejor ahora podemos conseguir también los otros 1.000 millones, vamos cubriendo por partes, y de a poco, en 2 años, 3 años, pagar a todos los jugadores, porque me imagino que ellos van a entrar ahora a la parte judicial, y entonces ahí estaremos un poco también otra vez, así como hicimos negociando, porque con nosotros fue una negociación del 100%, hubo casos que te bajaron, inclusive hubo un caso que no quiero nombrar, pero bajó del 100% al 40%. Hay otros que bajaron 50%, hay otros 70%, y inclusive algunos que ya salieron la resolución de la Liga Paraguaya, que volvieron a rebajarnos otra vez. Le agradezco a esos jugadores, tuvieron muy buena predisposición con nosotros, y hemos negociado, y también los otros, casi la mayoría manifestaron de que en el momento que tengamos plata, que van a ir negociando con nosotros otra vez, así como se hizo con los otros, ¿verdad? Lastimosamente que no disponemos nomás en este momento de efectivo todavía, pero cuando dispongamos, yo pienso de que vamos a levantar otra. Y ya le digo, yo pienso, tengo mucha fe de que vamos a salir, pero no va a ser a corto plazo. Va a llevarnos más o menos 3, 4 años para limpiar todo económicamente y levantar otra un equipo bueno. Este año hemos jugado con nuestros jugadores inferiores, el promedio de edad era 19 años, justamente pensando en eso, verá, programando ya en tal forma que alguna vez cubramos todas nuestras cuentas y que esos valores puedan ser otra vez lo que estén disputando por el 12 de octubre, que se esté mojando la camiseta del club. Estamos charlando con Mariano Fleita, vicepresidente del 12. Ustedes quieren vender un terreno que está ahí cerca para tratar de cubrir las deudas, ¿verdad? Así mismo, queremos vender, vamos a poner todo bien en condiciones las documentaciones y vendemos, y eso le pusimos al presidente del Tribunal de Justicia, de que con eso cubriría una gran parte de la deuda,
y porque ese está, y vamos a hacer una asamblea extraordinaria seguramente, y que los asociados autoricen eso, porque este año hemos asociado a más de 170. Pero ese predio está lindando, perdón, ese predio que, perdón Mariano, para entender, ese predio está al lado de la cancha, por ejemplo. No, ese está en Itaguaguazú, unas 6 hectáreas que habíamos comprado cuando estaba Luis Salinas de vicepresidente, y quien le habla yo estaba de vicepresidente y Luis Salinas era el presidente. Habíamos comprado en el 2011 y ya habíamos hecho una cosa, pero por falta de rubro nunca pudimos terminar, y son casi 3 hectáreas. Bueno. Hermosa propiedad, y inclusive le estamos ofreciendo a la liga cuando esté todo titulado, y que ellos nos compren y hagan cancha ahí para las interiores, que utilicen todo el mundo, ¿verdad? Y que el 12 que ellos puedan utilizar también todas esas cosas, y además están las empresas que están alquilando nuestro local, y eso con quien estamos viendo alguna forma de adelantar un poco alguna cuota. Entonces, a ver si nos juntamos y nos cubrimos toda la deuda de los jugadores. Negociar con una empresa. Mecanismo para honrar esa cuenta. Negociar con una empresa que se dedica al ramo de las hamburguesas para seguir alquilando el predio del 12 y cobrar adelantado. No quise decir eso yo, pero ahí está. Así mismo es. Bueno, es el tema de la empresa de que vende McDonald's, y que ustedes están recibiendo un dinero seguramente importante y quieren dinero adelantado. ¿Y a quiénes le van a demandar ustedes, vos como vicepresidente Mariano Fleita? ¿A quiénes piensan demandar? Demandan, nosotros creo que no podemos hacer nada, no soy abogado, pero para mí que no podemos demandar. Y lo que tenemos que hacer es, con todos los asociados, una auditoría bien en forma después de cubrir, porque estas son deudas que existen de los jugadores. Es indudable que esos 5 meses no se les pagó a ellos, y es justo su reclamo, y hay que procurar honrar esa cuenta, y entonces todos los otros no hay tanto apuro, porque son deudas que hay que hacer con un dirigente y demás cosas. Y entonces vamos a hacer una cosa bien separada como para rendir a los asociados. Ahora, Mariano, una auditoría, se hizo la auditoría del club, pero vamos a hacer una auditoría otra vez externa como para que todo el mundo esté tranquilo y veamos quiénes son las deudas que están bien documentados, y entonces de conocer eso como deuda y plasmar rápidamente en el papel ahí de balance. Mariano, ocurre que vos mismo dijiste demandar y hubo un gerenciamiento. ¿Cuánta deuda arrojó el gerenciamiento? Eso sí, los gerenciadores sí, porque ellos no pagaron ahí a nuestros jugadores, están por los 220 millones por ahí. Y cuando llegó el momento de los 70 había que decir que ellos no pagaban, nosotros podíamos demandar. Es más, era tan poco ingreso tenía el club que los 2 vicepresidentes que estábamos tomamos la posta, y nosotros nuestro pecunio cubrimos el abogado para esa demanda, y sigue su curso, ¿verdad? Y ojalá que pueda salir, pues si esa plata se cobra sería para los jugadores a quienes ellos no les pagaron, entre los cuales estaban chicos nuestros, 15 jugadores nuestros, porque eso habíamos firmado nosotros contrato con ellos. Justamente previendo esta situación hemos analizado bien, y cuando entramos sabíamos bien dónde íbamos a entrar, ¿verdad? Como parte de la comisión directiva. Señor Mariano, ¿qué sabe de un supuesto castigo de FIFA que también llegaría al club? Que se habla bastante fuerte. Según nos dijeron en la liga, lo de la FIFA, hay 2 demandas que está sobrando, que en total suman los 600 millones por ahí. Que tal Juárez que no llegó a jugar en un partido, y el otro es de Batallini. Y el de Silva ya pagamos $50,300 este año como para habilitar nuestros jugadores, porque si no pagábamos eso no podíamos habilitar. No, y ahora yo le hablo otra vez, pero nos dijeron que aquella vuelta que hablamos con ellos, que lo que tenemos que procurar solucionar es las deudas con los jugadores acá, porque eso llevaba a estos castigos que ahora se nos aplicó, pero que lo de la FIFA lo máximo que podía hacer era multa, ¿verdad? Pero castigo no creo que venga. No, lo de FIFA sería, señor, de la Liga Paraguaya, no sé qué castigo nos va a venir por los gerenciadores, porque es indudable que ahí hubo amaño de partido, que nosotros cuando nos enteramos, ahí empezamos a juntar todas las pruebas, y entonces con eso le dimos al abogado y demandamos, y ahí desaparecieron todos. Y en la liga estaba haciendo un sumario sobre eso. Personalmente, quien habla, yo me fui a declarar 2 veces,
y otro tanto dirigente también sobre ese tema. Ustedes presentaron entonces las pruebas a la APF y fueron a la APF a declarar sobre los amaños. No, sí, pero era una cosa que lo de la APF empezaron a investigar por los comentarios que ya había, ¿verdad? Y nosotros también ya escuchamos comentarios y inclusive algunas documentaciones que hemos conseguido de algunas cosas que salían en Brasil y en Perú. Le hemos acercado al Tribunal Ético de la Liga Paraguaya y son ellos los que estaban analizando y todavía no salió esa resolución, ¿verdad? Ojalá que sea un castigo ejemplar para lo que se dedican a gerenciar así prácticamente y le joden a unos clubes pobres y del interior. Señor Fleitas, ¿quién era la cabeza del gerenciamiento anterior? Estaba la cabeza visible era Raúl Román, nuestro jugador, y después estaba con él un tal Pedro de Asunción con quien yo hablé una sola vez, y el otro era un brasilero que figuraba que tenía domicilio en Camboriú, a quien no le conocemos. Bueno, así las cosas. ¿Y qué le dijo Raúl Román ahí? No, Raúl ya no habló más con nosotros, ya editó, habló con nuestro abogado y según él ya pagó todo, pero el abogado le pidió los recibos de pago y no sé cómo estará, pero dejamos eso netamente en manos del abogado. Inclusive con la otra vicepresidenta que estamos, yo le dije de que si tengamos una reunión el sábado íbamos a tener, pero ahora estamos dejando para mañana a ver si cómo se da esa gestión. Bueno, ¿y Mario Jara demandó o no demandó? ¿Le demandó por premio de clasificación a Copa? ¿Qué hay de Mario Jara, el ex técnico? Mario Jara no tenemos deuda con él. Tampoco tenemos deuda con... ¿Cómo se llama el último gatuso que se le dice? El profesor. Marecos. Le debíamos 260 millones de guaraníes, hemos negociado con él por 130 millones de guaraníes, 50%, le pagamos todo. El único a quien de los técnicos que se le debe, que encontramos papel, era un 70 millones que se le debía al profesor Pereira, pero eso se le pagó, un 35 millones le pagamos y 35 está sobrando. Bueno, no le debemos a ninguno. A Mario Jara no le debe nada. No le debemos nada. Bueno. Por lo menos yo no encontré ningún papel. Pues yo soy el que estoy andando más detrás de esto y las negociaciones con los jugadores, ¿verdad? Y no encuentro yo ese de Mario Jara. Bueno, Mariano Fleita, muchísimas gracias. ¿Qué más quisiera agregar? El tribunal resolvió por deuda mandar al 12 de octubre a la C, a la última categoría por deuda. Sí, por una parte tienen razón, pero por otra parte hubieran tenido un poquitito más de contemplación con nosotros, con un equipo que cayó en una desgracia. Ellos sabían todavía nuestra situación y el esfuerzo que estábamos haciendo. Imagínense, prácticamente sin nada llegar a pagar 1.000 millones ahí a lo que demandaban. 17 demandas hemos pagado en menos de un año, y después otro gasto que se tuvo ahí en el club, ¿verdad? Como el transformador, que me llevó, tuvimos que traer otra vez. Tuvimos muchos problemas, pero estábamos solucionando, ¿verdad? Gran parte de eso. Y lo importante era que no llegamos a aumentar más la deuda del club, que hemos bajado sí que esa cantidad, y después nos manejábamos a base de moneditas. Hay que ser sincero en ese aspecto, estamos haciendo polladas para ir a competir, por ejemplo, con los equipos, con los otros equipos, para nuestro colectivo y demás cosas. Porque voy a ser bien sincero, y ahí si está escuchando a algunos asociados, para que sepan, en el Banco Continental quedó una deuda de 400 millones más o menos, y la liga depositaba ahí para los partidos, para el colectivo y eso, y el viático de los jugadores, y así mismo por supuesto que el banco nos ponía que era una cosa justa para que ellos puedan cobrar su cuenta, ¿verdad? Y entonces nos quedábamos y teníamos que juntarnos, hacer polladas, hacer cualquier otra actividad, o echábamos colaboración para poder viajar y cumplir con los compromisos. Bueno, y le demandó, también estamos hablando acá con el vicepresidente del club, Mariano Fleita, Jorge Moreira, demandó y les ganó, ¿verdad? Jorge Moreira, y ese es lo más raro, que yo no tengo que pedir explicación de toda la Liga Paraguaya, porque no puede ser que él haya venido lesionado y vino justamente para recuperarse un poco y traer su pase internacional, y se le pagaba 10 millones de guaraníes mensual, había sido,
y después llega el momento en que en diciembre él ya sale del 12 de octubre. Pero el Tribunal de Justicia llegó a sacarle el sueldo hasta este octubre y él ya estaba jugando en otro club. Caso contrario, el mismo caso es de Danilo Ortiz, que está jugando en Chile, y Danilo también pensó que iba a salir, pero no salió, salió hasta diciembre. El tribunal ya sabían que estaba jugando en Chile. Y es bastante llamativo el caso de Moreira, de que le sale a todo hasta este octubre, por un año le salió a él, y son 155 millones de guaraníes que hay que pagarle, pero es totalmente una cosa injusta para mí que él desde diciembre ya jugando en otra parte, y yo no sé cómo lo que no fue algo parecido al de Danilo Ortiz, ¿verdad? Que le dio hasta diciembre donde estuvo y después se subió y ya estaba en Chile, y entonces el tribunal le dio hasta esa fecha, ¿verdad? El de Danilo creo que es 160 millones, nosotros intentamos negociar con él, llegamos hasta 120, pero él quiso cobrar todo y entonces esperamos, ¿verdad? Negociamos con los que bajaron un poco y que estaba a nuestro alcance. Mariano, nosotros estamos con Carlos Petenquil. ¿Vos podés hacer un duple con él o no? No hay problema. No, ¿Por qué? no Porque vamos a hacer un duple. ¿Por qué, si me permite, Carlos Petenquil? Aparte de mi conocido. Bueno, un segundo, por favor. Carlos, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Cómo está, Arturo? Bien, estamos con Mariano Fleitas, fue a la C, 12 de octubre. Está su medio colega, Radio 1, haciendo muchísimas declaraciones. ¿Qué le querés preguntar a Mariano de las cosas que te llamaron poderosamente la atención, Carlos? Te escucha el vicepresidente Mariano Fleitas. Bueno, en realidad que yo no estoy muy enterado todavía de la solamente me enviaron la resolución del castigo que le mandan a la C al club, y que hasta ahí lo que sé, ¿verdad? Pero estaba haciendo declaraciones como había un dirigente que decía que había que felicitar a la dirigencia, hay que felicitarle porque nunca hubo un club, una dirigencia que funda un club tan rápidamente. ¿Qué esto es? No entiendo, ¿qué esto es? Sí, y es cierto. Sí. Uno de los dirigentes anteriores, porque se pagó una cuenta en 12 años, la cuenta del club, dijo que hay que felicitarle a la comisión directiva. No sé si Fleitas ya formó parte de esa comisión directiva, y la verdad que hay que felicitarle porque en 12 años que fundan un club así, hay que felicitarle. ¿Vos hace cuánto que estás? De vista le felicito a ese vicepresidente que dijo eso. Mariano, ¿a quién se refiere, Carlos? No sé. Se refiere al doctor Gilberto Martínez, anterior vicepresidente. Yo disculpame, Carlito, yo ya estuve contigo en la comisión directiva que ya es del 2009, parece que estuvimos, después estuvimos 2010 otra vez, ya estuve con ustedes, después tuve que salir, ¿verdad? Durante la pandemia y demás cosas, me alejé de la actividad del 12 de octubre y este año volví a entrar otra vez. Y no sé, no quiero entrar yo en este momento en cuestiones personales, ¿verdad? Ni no le estoy culpando a nadie, sino estoy analizando ahí con el periodista. No sé, él va a atestiguar de las cosas como está el 12 de octubre, ¿verdad? Sin estar nombrando a nadie de quién hizo ni nada, pero la realidad es, Carlos, es que estamos en estas circunstancias, ¿verdad? Carlos, ¿y vos, Carlos? Perdón, sí, Carlos. Pero puntualmente respondo. Ese vicepresidente que dijo que hay que felicitarle no es Mariano Fleitas. Es otro. No sos vos, Mariano. Mariano entró como vicepresidente claro. Ahora, en este año. No te culpa vos, Mariano, Carlos. No, tranquilo, porque no creo, pero no sé yo, ¿verdad? Pero acá hay una culpa generalizada tenemos que hacer, y también lo que estuvimos ahora, ¿verdad? Porque al final fue en nuestras manos lo que esto sucedió, pero hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, y Carlos sabe perfectamente eso, ¿verdad? Él conoce los vaivenes de un club, en qué situación agarramos, cómo estábamos y el esfuerzo que hicimos, ¿verdad? Todo el mundo sabe prácticamente eso acá, y yo no sé por otra persona, no puedo hablar, yo me hago responsable por lo que yo digo,
y yo no le nombré a nadie, ni no es momento de nombrar acá a nadie, sino reunirnos todos y procurar salvar al club, ¿verdad? Y si hay algunas cosas que hay que hacer otra vez en la Liga Paraguaya, algún abogado, vemos la especialista en la parte deportiva y se ve si se puede apelar esa resolución, demostrarle los documentos que ya tenía todo preparado, porque el presidente del Tribunal de Justicia me dijo que quería que le aclare y que me vaya junto a él, y lastimosamente no me dio esa chance. Yo tengo preparado la carpeta con los 17 jugadores con quien se negoció ya en un año y que demostró buena voluntad. Tenemos todo el recibo de la factura de ellos, tenemos todo el arreglo que se hizo ahí por los papeleos, y esos papeleos están todos en la Liga Paraguaya. Lastimosamente que no llegó a mano del Tribunal de Justicia, pero si llegaba a lo mejor iban a cambiar un poco de parecer de la buena voluntad que estábamos poniendo. Y bueno, estamos en contacto con NPI, Mariano Fleita, Carlos Petengil, el tema del 12 de octubre que fue a la C, resolución del tribunal. Gracias, Marino, y nos quedamos con Carlos Petengil. Muy amable, Mariano, gracias. No tiene por qué, cuando guste, y gracias a ustedes y que por llamar y que podamos ir aclarando ciertas cosas. Gracias, Mariano Fleita, vicepresidente del 12, Carlos Petengil, expresidente del 12. ¿Vos hablaste, qué tal, Ernesto Díaz, cómo están? Bien, señor. ¿Vos hablas tamaño de partido, Carlos? No, y de eso también nos enteramos, es que eso ya está vía FIFA. Según lo que me comentaron extraoficialmente. Y Niño, le preguntaba a Mariano. Y admitió que ellos mismos llevaron las pruebas a la APF y que fueron a declarar, que ellos se percataron de estos amaños y que fueron al Tribunal de Ética de la APF a declarar sobre este punto. Los dirigentes, en este caso en contra del gerenciamiento, que en principio ellos estarían involucrados en esto. ¿A contra el gerenciamiento? Contra el gerenciamiento, que ellos estarían detrás del amaño. ¿Escuchaste, Carlos? No, yo no, digamos, los entretelones de eso, lo único que yo sé es que hay denuncia de amaño de los partidos y que eso ya se llevó a FIFA. Ahora no sé quién hizo la denuncia, no tengo esos datos todavía. Pero de cualquier manera es demasiado grave lo que venía ocurriendo. No se quiso hacer caso de nadie ni a nadie, porque nosotros habíamos dicho a la gente que hay que llamarle a los socios respetables para buscar una solución, pero esta gente se quedó callada. Acá algunas que otras conversaciones hemos escuchado a través de Mariano Fleita, que él es parte de esta comisión que entró ahora este año, creo que en febrero o marzo, por ahí. Pero anteriormente no había nada, ninguna, nos sacaron todo del padrón, a más de 100 socios que amañaron ya el padrón, y para que gente que estuvo, digamos, conmigo durante todos esos años, para que no entre ni siquiera como socio. Entonces acá hay muchas cosas muy profundas que es muy difícil hacer muchas apreciaciones así muy exactas, pero acá hubieron cosas muy feas. Por ejemplo, ¿qué es lo peor de lo peor, Carlos Petengil, como es presidente del 12, que te dijeron? Lo peor de lo peor es en los años en que entró más plata en el club, en toda su historia, se baja de la primera división a la intermedia. Y otro récord, que 6 o 7 partidos antes que termine el campeonato ya bajamos a la B. Esas son las cosas que no se puede esgrimir ninguna razón, porque eso es negligencia culposa.
no se puede, pero el 12 de octubre no puede gastar 22.000 millones en un año. Ni aunque tire Vito la plata. Entonces todas esas cosas nosotros venimos desde por fuera de la cancha, venimos comentando, y ahí no hubo caso, no hubo nada, y se siguió y se dejó ahí. Estas demandas que hoy salen ya son de hace más de un año, y que nos respondieron, dejaron pasar, dejaron llevar, y si vos en la justicia no hacer lo que tenés que hacer, ya sabes lo que te espera, y ese es el resultado. Y bueno, Carlos, no sé cómo pueden, encima de todo el dinero que supuestamente entró en el club y que se gastó, gastaron otra vez más de 3.000 millones, según los balances. Y vuelvo a decir, les felicito por en tan poco tiempo fundir un club de más de 100 años. Y según los responsables, ¿quiénes son vos? ¿Estás diciendo? Y según los responsables mayores son las comisiones anteriores a esta última que entró este año. Para vos fundieron el club. Por supuesto, refundieron el club. Pero hablamos de los dirigentes que vos estás diciendo, el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior a este. Y ellos ya no tomaron. Yo no sé cómo aceptó este actual presidente, no sé cómo aceptó con tanta desprolijidad, con tanto despelote administrativo, no sé cómo aceptó la presidencia, no sé con qué promesa, porque es muy difícil así nomás agarrar un club en una situación así tan desastrosa. ¿Y vos estás diciendo todo o te la guardás todavía? No, estoy diciendo lo que puedo decir, ¿verdad? Porque los otros no estoy seguro, no sé, no puedo yo acusar. No puedo acusar directamente, digamos, en términos de hacer un despojo al club, o sea, en términos de robo, pero mínimamente hay una negligencia culposa hace 6 años por ahí. Chao, Carlos, gracias por tu tiempo, muy amable, como expresidente del club Exponer lo Tuyo, muy amable, Carlos. Gracias, Arturo, saludos a la audiencia y a tus compañeros de trabajo. Gracias, Carlos Petengil. Este es el caso de Ernesto Diego del 12, Duro. Durísimo, y triste. Niño. Deudas con más de 30 jugadores que no se pudieron pagar, más de 2.000 millones de guaraníes. Y el directivo que ingresó a partir de febrero o marzo, pero ya sabía todos los inconvenientes que tenía anteriormente. Con algunos se pudo acordar la reducción del 50%, un poquito menos, pero no se va a poder cubrir. La sanción puede ser peor. Si ya se declaró tema amaño a APF y APF pasó a FIFA, habrá que esperar. Hicieron la denuncia los propios directivos actuales del 12 de octubre, los que tomaron este año, que ellos se percataron de eso, hicieron la denuncia y fueron a declarar al comité de ética de la APF. Y bueno, Ernesto, digo, así la cosa de un club con más de 100 años, ¿sí? Arturo, hay un caso muy puntual, creo que, no sé si Víctor o Niño, cuando tuvimos, no hace mucho tiempo con Mareco, con Héctor Mareco. Gattuso, sí. Ya pagaron la mitad, ya aceptó él. Ya llegó a solucionar el problema. Ya estaba hablando con Mariano Fleita y dijo que se arregló. Correcto. El que dijo que no se debe Mario Jara, que otros jugadores, le extraña lo de Jorge Moreira. Jorge Moreira, sí. Porque que vino lastimado. Vino lesionado, casi no jugó en su momento y decía que ellos tienen que pagar una deuda de un momento en el cual él ya no estaba en el club, porque cambió de equipo. Y lo mismo decía por el caso de Danilo Ortiz, que a ellos le cobran un tiempo en el cual él ya estaba en Chile, porque él de 12 de octubre va al fútbol chileno. Y bueno, estas son las cosas que hoy no es que sorprendieron, llaman la atención, un club tradicional, 12 de octubre de Itagüí, van a vender un terreno a una hamburguesería. Y ahí ahora están alquilando, van a vender un terreno y pueden salvar parte de la deuda que están teniendo, que es millonaria. Y el partido hoy, Ernesto Diego. Yo creo que tenemos para creer. Buen equipo. Me gusta lo de Campuzano en el medio. Me gusta mucho Campuzano.
El resto está un equipo competitivo, un equipo fuerte, con ojalá se dé en el campo de juego que tenga dinámica, que tenga tenencia Paraguay, que sea protagonista Paraguay, ojalá se dé y que podamos realmente ganar ya a Bolivia y salir del pozo donde estamos. Bueno, ¿saben cuántas entradas se vendieron para que compraron los bolivianos para hoy, Ernesto? No. ¿Hay el lugar es para cuántas personas? Y 1.700 lugares más o menos preferenciales. ¿Estás tosiendo fuerte, Ernesto? Sí. Estamos bien, está bien. Toma agua. Estamos bien. No, pues no vaya a hablar si estás tosiendo. No, Arturo, antes que me olvide, hoy a las 6 de la mañana estuve desayunando con alguien que te aprecia mucho, que te mandó saludos y que me dijo que dentro de 2 años la selección juvenil va a tener jugadores realmente de renombre. Está trayendo 15, te voy hablando de Elvio Paolo Rosso, te mandó saludos. Retribuirlo, ojalá se cumpla. Trajo chicos de Real Madrid, trajo chicos de Boca, de River, de Argentinos Juniors, que son paraguayos, no nacionalizados, que están en la sub-15. Brillante. Hay un arquero que está en Atlético de Madrid. Sí. Hicieron amistoso hoy en la mañana en el Comité Olímpico. ¿Cómo sabe este muchacho? ¿Y vos sabés de Argentina cuántos son? No, me dijo que solamente que decirle a Arturo esta primicia, mandarle saludos, decirle que lo aprecio mucho. Hay dos, uno de Estudiante de La Plata y otro de Gimnasia, los dos arqueros. O sea, los 3 arqueros son de afuera. ¿Sabés quién está ya viendo todo eso? ¿Qué nombre tiene? No. Yo tengo su nombre, pero no lo voy a decir todavía. Primero tiene pero que yo te di la primicia para vos, danos la primicia vos a nosotros. No, porque tiene que oficializarse su cargo en la Argentina. Y podemos... ¿cómo se llama eso? Oficializar. No, primero tiene que oficializar. Claro. Dicho sea de paso. Bueno, Ernesto, Diego, el partido a las 19:30. ¿Saben cuánta entrada? De 1.700, Ernesto. No. Decí nada, ¿cuánto? 15.000. No está. No para los bolivianos. Para los bolivianos. 800 entradas. Menos, Ernesto. 400. Menos, Diego. 250. Menos, Ernesto. 50 entradas. Brillante. 50 entradas vendidas hasta ahora. Que no creen la 100 entradas. Se vendieron aproximadamente 50 entradas. 50 entradas. Fernando Villasboa. Sí, así es. Sí, son los familiares de los jugadores. No, ellos no, tienen ese es aparte. Eso o sea, es esto es lo que se vendió nomás. Preferencia sector claro. Hay 200 gentilezas y no 50 vendidas. No hay créditos, y de local. No pasa muy cara también, Ernesto. Claro, exactamente, la economía boliviana. Pero si Bolivia venía de ganar. Claro. Ahí era distinto. Distinto, Germán, porque viene de 2 derrotas y ahí lo pagaban. 0 puntos. Recién hablamos, Arturo y equipo, con un colega boliviano, un periodista, y que nos decía que nosotros teníamos información con Diego, que lo tiramos, y ustedes también, de que pase lo que pase, Gustavo Costa se iba. Pero él me dijo, no es tan sencillo. Hay que poner $1.200.000 si lo quieren sacar ahora. Rescisión de contrato. No es tan fácil como está la economía boliviana. Así que vamos a ver. Y viene con jugadores que están recuperándolo históricos, como Henry Vaca, que es un histórico. Así que hace 30 años que no puede ganar fuera de casa. No tengo nada de madera por acá para tocar madera, y que no pase ahora. El colega que hay expectativa en Bolivia a su selección, que así como nosotros creemos que podemos ganar, también los bolivianos están con esa ganas de ganar. Claro, ellos nos ven a nosotros con déficit. Sí. Para ellos Paraguay es el rival más parejo que puedan tener hoy. Ahí está. Eso mismo nos decía Alejandro Cabo, el colega que está en Bolivia, español, de que saben que es difícil la parada, pero que no es tan difícil. O sea, que vienen a jugar y con chance de poder ganar el partido. Que ellos sienten que en este partido van a cambiar la historia. Y nosotros también decimos lo mismo. Yo te digo, me quedo con lo que dijo Garnero. Cambiemos la palabra presión por motivación. Por motivación. Y yo creo que Paraguay hoy gana y convence. Estoy seguro. Ojalá Estoy que seguro. sea Ahora así, digo, le decía perdón a Arturo y equipo. Todo. Y hoy no me decís nada de la camisa, veo. Tío, ¿vos sabés qué te iba a decir? Tengo el mismo color de camisa, pero esa camisa obviamente es de otra marca. Bueno, me salió del alma. Chao, Ernesto. La mía del Mercado 4, la tuya es... Dejemos, chao, Ernesto, chao. Por último, confía en el Moreno Martins, que hoy hace goles. No, dejate de joder, no, basta, no. Colega boliviano confía. Pero el loco tiene que confiar en Moreno Martins. Gustavito también confía. Lógico. Gustavito, ¿qué piensa? Bueno, adiós, Ernesto, adiós. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. ¿El show qué dice? Nada. Pelá. Será bueno que haga 1 y Paraguay 4. Un segundo. Esto dice, cuando estuvo nosotros, fue categórico Moreno. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Bueno, que no te acuerdes ahora, papito. ¿Cómo? Espero que se le agarre un lapso de memoria y que no se acuerde de lo que dijo. Que no se acuerde, dice hoy. ¿Te puedo pedir un favor? Sí.
Hacen tu bailecito antes, por favor, porque no estoy de humor. Soy el super Santura hoy me puso nervioso esta mañana. Yo soy el ratón de laboratorio que te hace la felicidad a vos. No, ponela, porque tú, ponela. Yo soy la pantera rosa, vos. Esa pantera, el 8. Claro, por la camisa, el color de camisa. Ya Sí, sé que hace pero un bailecito. claro, bueno, ya está. Ahí está para vos, Neto. Qué mocho será, chao Neto, chao. ¿Se diste cuenta, Pío Será? Qué mocho que es ese. Asismed te invita este jueves 19 de octubre, 18 horas a la hora yoga. Este movimiento busca concientizar sobre el control anual y el cuidado a tiempo, conmemorando la lucha contra el cáncer de mama, acción impulsada por Asismed. Entérate más en redes sociales de Asismed. Recordá que a tiempo hace la diferencia. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL 1234. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. ¿Soñás con expandir tu negocio y refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Banco Préstamo Pymes hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.by. Decí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. ¿Está el señor o no está? ¿Suena? ¿No atiende o quiere que le escriba? Voy a escribir. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Imperdible mes aniversario de la Caja Mutual. Este mes de octubre exoneramos la matrícula. 18 a 21 años empezá con 50.000 guaraníes. 22 a 25 años con 100.000 guaraníes. 26 años en adelante 140.000 guaraníes. Llámanos al 218-4000. Facebook e Instagram Caja Mutual. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro. Además, 100 espectaculares premios. Con todas tus compras hasta el 31 de enero podés ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani Músicos del Chaco 021-569-9000. Tupi.com.py. La gente sabe. Estaba viendo un dato particular sobre Henry Vaca, que aparece hoy como novedad en el equipo de Costas. Él juega en Israel y justito pudo salir antes de que empiece el problema. Y hablan ahora de que obviamente no va a volver a Israel. Le van a buscar un club en Bolivia como para que siga entrenando, porque obviamente no está en la condición para regresar allá. ¿Cómo te va, Manuel Moreno? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Saludos para vos, para toda la mesa y los oyentes. Gracias, Manuel. Promo UPISA 2023 línea parrilla. Contanos, por favor. Sistema de participación es más que interesante. Contanos, más que atractivo. Así mismo, Arturo, estamos con la promo actual de la línea parrilla, de todos nuestros chorizos y cortes condimentados. Qué mejor ocasión que el partido de hoy para pasar por tu punto de venta favorito, ¿verdad? Que los clientes pasen por su punto de venta favorito, puedan comprar chorizos de la línea UPISA y nuestros cortes parrilleros, ¿verdad? Entonces, a partir de la compra de 1 kilo, así de sencillo, 1 kilo de chorizo o un paquete de chorizos o cortes parrilleros, los clientes tienen que encargar su factura en nuestra web, que es upisa.com.py, y participan por interesantísimos premios, ¿verdad? Motos, bicicletas, PlayStation, viaje a Cancún, un auto 0 kilómetros, así que los condimentos están dados para pasar por tu punto de venta favorito, comprar tu corte parrillero UPISA o chorizo UPISA y participar de esta promo. Bueno, estamos hablando que por cada factura de compra vos estás recibiendo un cupón, así es, electrónico. Así mismo. Una factura, Arturo, es un cupón electrónico con el cual los clientes pueden participar de la promoción. Eso tienen que cargar en la página web www.upisa.com.py para participar. Estamos hablando de grandes premios, de un automóvil, un viaje a Cancún, fecha de sorteo 31 de octubre, ahora viene, después 30 de noviembre, cerrando el 19 de diciembre, así es, ¿verdad? Así, Arturo, así mismo es. Nosotros tenemos premios mensuales, o sea, no hay que esperar hasta diciembre, que es el fin de la promo, sino que nosotros ya tenemos premios en octubre, en noviembre y en diciembre. Todos estos detalles los clientes los pueden encontrar en nuestra página, donde están todos los detalles, la base y condiciones y todos los premios por los cuales están participando a partir del 1 de octubre. Con las compras del 1 de octubre, repito, de chorizos de la línea parrillar, ya sean envasados, a granel o en suelto, como le conoce la gente,
y también los cortes envasados, tapa cuadril, bife de chorizo, matambrito de cerdo, costilla. Brillante. Y con la facturación, vos estás con la factura que presentar, de haber comprado los productos que está diciendo vos de Upisa, están participando, cada vez pueden comprar más, y tienen mucho más posibilidad de ganar, de hecho. Por supuesto, Arturo, por supuesto, comprando esto, entonces cargan la factura, les genera el cupón electrónico y ya están participando por los premios mensuales y los 2 grandes premios finales en diciembre, que un viaje a Cancún y un auto 0 kilómetros, Arturo. Sí, así mismo, fantástico, un viaje a Cancún, para 2 personas. Para 2 personas, all inclusive. Sí, y un automóvil Kia Picanto, 0 kilómetros. 0 kilómetros, sin uso, que le está esperando aquí con nosotros a su próximo dueño, Arturo. Hoy prendemos la parrilla con productos Upisa, esperando el triunfo de la selección. Y bueno, brillante oportunidad para adquirir los productos y tener la oportunidad de ganar estos fabulosos premios. Sí, señor, con un buen asado con Upisa. Muchísimas gracias, Manuel, seguiremos charlando, muy amable. Un abrazo, Arturo, a vos, a la mesa y a la audiencia. Muchas gracias. Gracias. Manuel Moreno, de marketing de Upisa. ¿Qué tal, Francisco? Hola, Arturo, saludos para todos. Me voy a contar lo que pasó. ¿Por qué? Y porque ayer tuviste un desastre. ¿Por qué me culpan a mí? Porque ¿Y lo que se comieron bajo largo? Dice que fuiste un desastre. No, por favor. Pero bueno. ¿Y te fuiste molesto, veo? Estaba de niñero. Entonces vine con el permiso a cuesta, entonces el tipo que pero sí. Jugaste mal. Lateral derecho, veo. Lateral derecho. ¿Y viste pasar todas las pelotas? No todas. ¿Y por qué, si quieres una pregunta, el mal resultado. ¿Por qué no saliste antes? Porque pensé que podía aportar más. Y te dijeron, cuando te recibiste el cuarto. Y lo que se comió bajo largo. ¿Quién se comió? ¿Quién es el arquero? Richard Riquelme se llama. Ayer no pudo ir Germán, lastimosamente. Pero contamos con él para la producción. Sí, le digo nomás como él, le voy a adelantar algo el periodismo deportivo, ¿cómo es? Che, ¿cómo me liquidaron, eh? Yo estaba en plena clase y me mandaban mensaje. No sé lo que es nuestro lateral derecho. Así, el niño acá me suena como... No voy a ser informante. Yo no voy a ser informante. Ni vi el partido, solo escuché después los playoffs finales. Bueno. Porque, espera, voy a decir algo. El que tenía que entrar por mí se comió un gol bajo largo cantado, que era el 2-0. Cosa que puede pasar. Pero el odontólogo me dijo que la carie del equipo eras vos. Así fue el reporte que me llegó. Yo soy el culpable. Bueno, vamos a hablar del partido. Gustavo Gómez. ¿Lo tuviste mal? Sí, tuve una mala noche. Que le puede pasar a cualquiera. Pero a vos te pasó mucho. No sale tu micrófono, Gustavito. No se le escucha nada, Gustavito. Y bueno, si no sale Gustavito, pero todo lo que dijo no salió. ¿Para qué tenía que poner nervioso? Quiere participar hace rato, pero no le escuchaba. Gustavito que está queriendo participar. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Bueno, tenés tu entrada. ¿Quién iba a ir afuera? Sí, Rodrigo Cancián. Aquí tengo. 1, ¿Y después? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 9 yo te di. Y uno para el oyente. Hicimos 2 en Urbana. Vos hiciste 2 en el Extra, 2 acá, son 6. Más 9, 15, que nos dieron 15. Ahora te queda 8, porque una entrada de Rodríguez. ¿Cuál es tu pedido, niño? Al oyente fiel que está escuchando ahora, que está en la zona de Villamor. Pero tiene que llevar un celular. Él llevó celular. El primero que pasa ahora aquí frente al edificio del Futuro Monumental y le encuentra a nuestro compañero Pelilargo. Creo que estaba el Pelilargo. Está de Rodete. De Rodete. Sí. Date esa historia de 7 años, Arturo. Bueno, listo, Tony. Citrón, detergente lava vajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo aliado número 1 de limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya Iris. Citrón, máximo poder de limpieza. Toda una familia de productos a tu disposición. El día Itaú llegó a Punto Farma. Y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para darte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central y sucursales San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Rodrigo. Arturo. Sí. Presente acá. ¿Y quién pasó ahí? ¿Quién está escuchando la radio?
ya estamos acá presentes para esperar a los oyentes. El primero que pase ya se lleva la entrada para esta noche. Y después, aquí en la entrada del Telefuturo. Rodrigo, prepárate bien nomás ya, porque no lo tu puerta, el techo de tu pieza voy a sacar, Rodrigo, si sos vos el desgraciado que le está dando de tomar a tu compañero en mi casa y los padres están armando quilombo por eso. ¿Vos le hiciste eso, Rodrigo? Sí, no, a veces hacemos, pero no, tranquilo, no hay problema. ¿Qué no tenía que hacer? Dice que está dándole a... Te va a reventar tu mamá. ¿Qué dice, señora? Lo que tomó entonces, si yo sé bien que vos tomaste, Rodrigo, si yo te olí, con Oliver vos tomaste, yo te olí y encontré un ñoño en mi heladera y un ñoño tomado. Esta es tu señora, Rodrigo. Bueno, ¿quién pasa por ahí? No. Todavía nada. Estamos esperando acá a los oyentes para que se lleven la entrada para esta noche. Andrade y aquí, Gerardo, dice que hay una sorpresa para nosotros, Cleaver. Envió una sorpresa, dice. Si pueden ir a buscar, dice ahora. Correcto. Rodrigo, no hay nadie nos escucha a nosotros, nadie va a la cancha. O'Higgins Andrade. La idea de Jorge fue... O'Higgins y Andrade. La gente quiere ir a la cancha. Tenemos entrada en mano. Ahora están saliendo rápidamente de la oficina. Entrada en mano, al primero que llega. Es un muchacho de pelo largo, le extraño el pelo largo, vaquero, flaquito, remera negra. ¿Cuál es el que tiene acá? Rodete. Y no pasa nadie. Anteojo. Mira para abajo, mira para arriba. Acá hay uno, dice don Arturo. Acá ya llegó uno. Pero ese está hace media hora ahí parado. Un saludo para Cleaver, niño, dice. Con razón. Saluda a Cleaver. Cierto. ¿Quién es el Cleaver? No, pero ese ya estaba parado ahí, ya me dio mensaje. Nadie pasa para la entrada. Gracias, Cleaver, por el obsequio. Gracias. Bueno, vení nomás, Rodrigo. Ahí paró uno. Vamos. No es. Lleguen acá al canal. No pasa nada. Tenés que traer el obsequio de Cleaver, entonces aprovechando. Gracias, Cleaver. Vení nomás, Rodrigo. Para mí que le hubiese pagado Cleaver, niño, Le hubiese pagado Cleaver. Vení acá, Rodrigo. Ahí vamos. Para ser policía de tránsito. Vení nomás acá. Más que la entrada está ordenando el tráfico. Vení nomás. Fracción Parques de Cordillera, entre Atiraica, Cupé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados, zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas, cuotas desde 600.000 guaraníes, contacta al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Le puse a Cleaver, gracias. Ahí fue gracias a Cleaver. Bueno, CS Eventos. Sí. CS Eventos. Si sos de los que tenés calzados deportivos y los cuidas como a nada, te tenemos una buena noticia. Proba École, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Es muy fácil de usar y se seca en un minuto. École o Icoité. Pedilo en la ferretería o supermercado más cercano. Conseguilo al por mayor en Provence S.A. Llamando al 0983-459-139 en su página provence.com.py. 1248. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad y 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda. El lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Seguía un porcentaje de las eliminatorias, porque Francisco en televisión no está los domingos y hicimos los domingos y quieren canción de hoy. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación 4.700, 4.000. Habilitamos la línea para el sorteo correspondiente. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Darle a tu vecinal picante y calabresa. Pan de ajo mezán y la combinación perfecta para tus asados. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos. Cristian Ríos, 623. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón. Viaje tanto como el destino. Motobuller, el poder de tu pasión. ¿Sabías que desde la app tenés la posibilidad de hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito? Hola, sí, buenas tardes. ¿Para el sorteo? Sí, ¿su nombre, señor? Sí, Cristian Florentín. Cristian, últimos tres. 516, anotado. ¿Quién vio Cleaver? Ahora vamos a abrir la caja, señor. Ahí. Uno para mí, dice. El otro para repartir, dice. No, pero gracias, Cleaver, voy a compartir con todos los, quiero ver nomás, voy a compartir con todos los compañeros. Muchísimas gracias, Cleaver. Seguimos con las llamadas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre? Limpia Santa Cruz.
530. 530, limpia, anotada. Llegaron a Bristol las ofertas de televisores para alentar con toda la selección. Vamos Paraguay, vení, comprar el tuyo. Vas a encontrar las mejores marcas con los mejores precios del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Y cuántas llamadas? Hasta aquí 5. Son 10 llamadas, 2 y 10 después para hacemos dos ganadores. Hola. Niño, Ricardo Barrios. Ricardo Barrios. 657. 657, correcto Ricardo, anotado. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Síguenos en Facebook e Instagram como Siopar. Buscate el sabor auténtico del Chaco. Te recomiendo Shorty Beef, carne 100% con la mejor variedad de cortes. Encontralos en los salones de venta de la cooperativa Shorty o en tu punto de venta más próximo. Descubrí la auténtica esencia del Chaco. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas, con la garantía de la cooperativa Shorty. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor, Jorge Torales, 675. A ver, despacito, porque Pancho está lento para anotar. Repetime tu nombre. Jorge Torales, 675. 675, ha anotado Jorge, muy amable. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasás al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic. Y olvídate el calor Tokio prendidos a tu vida. Panal Seguros te trae el seguro de vida rosa y azul vital con plus especial análisis CA 15.3 y paz total más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y a tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. Muchísimas gracias, Cris. Van a poner incluso en el Twitter todo lo que tiene la gente, la mamá con toda la CS gente. Eventos, CS, ahora nueva marca. CS Eventos. CS Eventos corporativos, ideal para fin de año, empresas. Sí, señor. Más adelante vamos a poner otro Twitter. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Seguimos, niño. Sí, hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Fernando Franco, 154. 154, correcto, señor. 2 y hacemos el sorteo en segundos. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumotare, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumotare, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresa a bemyflores.com. Regalamos Bemyflores. ¿Cuántas llamadas tenemos, niño? Hasta aquí 8, 2 y cerramos. Sí, señor. Proba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Vuelve a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Hola. ¿Qué tal, niño? Señor. Francisco González, 774. Francisco González, 774. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Ha sido de FAL, qué posibilidad cuando podamos ver fútbol en por TV. Y estamos en TV los domingos a las 23. O quiere otro sistema de Instagram y demás, pero Facebook. Pero nosotros tenemos el programa televisivo que sale los domingos, como diría Federico Ríos, de 23 a 0. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Niño. Oyentes, ahora llamada 10 y hacemos el sorteo. Hola. Niño. Señor, tu nombre. Jorge Aguilar, 441. 441, ha anotado Jorge. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el auto campeón del Rally del Chaco 2023. Gana uno de los 10 Volkswagen Polo Track 2024. Con Supra 95 por un año, combustible gratis por un año. Por cada 150.000 guaraníes en combustible Copetrol tenés un cupón. Cargando Supra 95 duplicás tus chances. Copetrol, vamos. Tu seguridad no tiene precio. Presentamos los equipamientos Keco. No solo comprar seguridad, también calidad, garantía e innovación. Keco, seguridad que no tiene precio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Vamos con los ganadores. Germán, numerito. El primero es el número 4. El 4, Cristian Florentín, 516. Se ganó una platea Cristian Florentín. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generarás cupones para el sorteo de un All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. El siguiente ganador. El número 7. 7.
Jorge Torales 675. Jorge Torales se lleva otra entrada, otra platea. Jorge Torales. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Reiteramos los ganadores: Cristian Florentín 516 y Jorge Torales 675. Ya tenemos las entradas aquí en el edificio del Futuro Monumental en las calles O'Higgins, esquina Andrade. Muy bien, mañana juegan Nacional, Guaraní y Tacuarí, Guaireña, ¿verdad? Sí, para hablar con Guaireña, cómo está el ambiente. No viene bien, viene de ser goleado. Tacuarí con el ingeniero Vera, sí podemos hablar con Guaraní. El caso de Nacional y Luqueño está enfrentando a General Caballero el jueves. Sí, estamos hablando de un campeonato para hacer entrevistas, notas, de tal manera tener el ambiente que se tiene, como que nos estamos dejando a un lado por el tema de la selección del campeonato de primera. Se busca el ganador de una casa de un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 el 17 de septiembre, CNTC por Emoy. ¿Cómo te va, doctor Vitore? Buenas tardes. Hola, Arturo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, doctor Vitore, contanos, independientemente a la selección donde vamos a estar y vas a estar, me supongo, jugadores de Libertad convocados, hablamos del campeonato. ¿Qué sensaciones te da esta distancia que saca Libertad rumbo al bicampeonato, doctor Vitore, como presidente? Y es una ventaja importante, pero manejamos muy bien esa hipótesis, no es definitiva, ¿verdad? Sabemos que hay todavía muchos puntos en juego y que ningún partido va a ser fácil, ¿verdad? Pero sí no deja de ser una ventaja importante que nos permite ir con más tranquilidad. En este tema de Libertad y de lo que están con relación a la marcha del campeonato, la distancia que sacan, paralelamente a lo que está muy cerca del título, está el tema del plantel y jugadores que están terminando su contrato. ¿Es así, doctor Vitore? Sí, pero eso ni lo hablamos, hemos conversado con los jugadores están muy a gusto, veremos a fin de año, una vez que terminen las competencias, ¿verdad? Tanto de Copa Paraguay como el campeonato de clausura, haremos una evaluación con el cuerpo técnico y ahí estaremos viendo qué contratos se renuevan, quiénes no, y bueno, ahí ver qué chicos de inferiores o de las formativas pueden subir, ver también los jugadores que tenemos jugando en otros equipos en primera, y bueno, hay que hacer toda una evaluación que de hecho ya la están haciendo, ¿verdad? El cuerpo técnico. Lo único que nosotros no entramos en eso hasta el final, y ahí cuando termine todo nos ponemos a mirar caso por caso. Bueno, pero tiene jugadores afuera, como lo está diciendo vos de la casa. Se dice, doctor Vitore, presidente de Libertad, comúnmente están pidiendo turno. Sí, hay chicos que están andando muy bien. Hay casos de Aguilar que está en Nacional, del Valle que está en Trinidad, el Llovera que está en Ameriano. O sea, hay una partida de chicos que están teniendo un buen rendimiento en el campeonato, y justamente era eso lo que queríamos, era hacerlo como no tenían oportunidad en este momento en Libertad, y queríamos que ellos tengan minutos en primera división, y bueno, se han destacado y el cuerpo técnico va a tomar nota de cada uno de ellos. Presidente, ¿cómo está Tacuara? ¿Él ya está para volver el viernes o todavía trabaja diferenciado? No, él está bien ya. Él activó, yo estuve en la práctica anoche y activó normalmente. Presidente, el rendimiento, de Matías Espinosa, de Campuzano, de Tito, que están en la selección, un reflejo del muy buen momento que está teniendo Libertad dentro del campeonato. Eso le llevó a estos jugadores a estar convocados. ¿Cómo lo está viendo individualmente? Lo de Matías hubo preocupación, supongo, también la semana, porque terminó ahí con alguna que otra molestia en el último partido, o en estos partidos que tuvo, pero está para ser titular hoy. ¿Cómo lo estás viendo? Bien, han levantado muchísimo su rendimiento, sobre todo han conseguido una regularidad, que es lo importante, ¿verdad? En estos casos. Son jugadores importantes dentro del engranaje del sistema del club, pero vamos a ver en la selección hoy si juegan, veremos cuántos minutos juegan,
veremos cómo están para el partido del viernes, porque el viernes ya tenemos partido contra Amerianos, y bueno, si vemos que están sobrecargados o están un poco físicamente agotados, veremos las alternativas que hay de recambio que el club maneja perfectamente bien. Estuve hablando ayer con el cuerpo técnico y manejamos alternativas en el caso de que alguno de ellos no termine en óptimas condiciones. Presidente, y ya que hablamos del tema de los que están tocados, ¿hay algún otro que esté con alguna molestia física de los que quedaron trabajando en estos días? No, solamente los que están en recuperación, que son Hugo Martínez, que ya empezó a hacer fútbol, y el caso de Cristian Rivero, que todavía tiene un tiempo largo. Lo de Hugo Martínez, ¿cuándo sería el alta médica? ¿Se tiene un estimativo, un probable más o menos, presidente? El alta médica prácticamente ya la tiene, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que hay que ir llevándolo a poco, le falta, estuvo parado mucho tiempo, hay que ir dándole el ritmo, despacito, viene de sufrir lesiones importantes, y bueno, yo creo que estamos en un momento del campeonato que tampoco vale la pena forzarlo, ¿verdad? Entonces hay que llevarlo con calma, con prudencia, y bueno, bajo la guía del cuerpo médico vamos a ir llevando eso. Y bueno, seguiremos charlando, doctor Litore, esperando el partido de Paraguay esta noche, y vos ahí involucrado como corresponde, con tu libertad de que sos presidente. Chao, doctor, gracias. No, gracias a ustedes, muchachos, que tengan una exitosa jornada hoy y ojalá dejemos los 3 puntos acá en Paraguay. Gracias, muy amable, gracias, presidente de Libertad, doctor Litore. ¿Cómo te va, Néstor? Hola, Arturo, buen día. Bueno, contanos, andas bien en Guaraní, andas bien, el equipo anda bien, Néstor. Así mismo, el equipo está funcionando bien, está consiguiendo resultados y eso ayuda muchísimo en general en todo, ¿no? Con relación, Néstor, al rendimiento de Guaraní, ¿qué es lo que más hoy los consolida? ¿Están bien con el técnico de Muner? ¿Hay cosas que se puede transmitir para afuera de cómo se sienten ustedes hoy en esta campaña que están haciendo? Sí, primeramente yo creo que el equipo se siente bastante sólido en todas las líneas, defensivamente principalmente, que creo que no nos están convirtiendo en muchos goles, y eso ayuda mucho a que el equipo esté en confianza y a partir de ahí generar juego, que es en lo que estamos enfocados hoy día, tener una identidad de juego, manejar la pelota, salir a proponer, salir a golpear al rival. Y bueno, eso lo estamos consiguiendo por momentos en algunos partidos y nos está dando resultados. Néstor, para ustedes, principalmente los que jugaron ante Recoleta, te consulto, como hay poco tiempo entre partido y partido, ¿cómo están? Porque al final se terminó teniendo una intensidad importante en ese partido ante Recoleta. Sí, así mismo, tuvimos que trabajar bastante, más todavía ese primer tiempo donde el rival se paró bien, estuvo defendiendo bien, parando su línea defensiva, jugando de contra, así que realmente estuvo bastante complicado aquel partido, ese primer tiempo que pudimos abrir el marcador con una falta de tiro penal, ¿verdad? Así que fue un partido bastante duro, bastante peleado, y venimos obviamente de todos los partidos con un desgaste físico importante. El entrenador yo creo que está dosificando bastante bien la entrada y salida de algunos jugadores que tienen que descansar o que están con alguna que otra molestia, entonces eso es importante y yo creo que esto va del técnico. Néstor, van a enfrentar un rival que viene bien, viene en alza, ya sea en el torneo como en Copa, rival difícil. ¿Cómo prevén que tienen que encarar el partido para ustedes seguir en esta senda de sumar cada fin de semana y sobre todo de 3 puntos? ¿De qué manera crees que tienen que encarar el partido para poder ganar el partido? No, y yo creo que de la misma forma, yo creo que no hay que salir de la línea de juego, de la idea de cómo proponer los partidos, como lo venimos haciendo. Entonces, primero y principal eso, y después obviamente se estudia un poquito el rival, cómo se para, cómo ataca, cómo defiende, y eso lo venimos trabajando bastante bien con los videos, con las charlas,
Entonces eso va a ayudar bastante, pero lo primero y principal yo creo que no resignar nuestro lo que nos está dando resultados, nuestro estilo de juego, la intensidad que estamos metiendo en todos los partidos, y bueno, yo creo que de esa manera vamos a tener nuevamente un buen resultado. Eso es lo que esperamos.